Un saludo para todos y bienvenidos a Establecidos en la Verdad Presente, más sabiduría en menos tiempo. Un gran gozo tenerle hoy y juntos poder disfrutar de este tiempo que estoy seguro que será súper edificante, intensamente práctico, pero también refrescante para nuestra vida. Hoy tenemos una programación especial. Estaremos hablando sobre cómo manejar las emociones mientras estamos en casa. ¿Qué tema, no? Todos nos identificamos con esto. Y bueno, para este día he invitado a un amigo, un edificador del cuerpo de Cristo, un hombre de las comunicaciones, pero sobre todo un hombre de Dios. Y antes de pasarlo con nosotros para que tengamos esta interesante conversación, es importante que ustedes lo conozcan. Él es escritor, coach de vida, posee un máster y un doctorado en coaching de la Florida Christian University y su doctorado lo obtuvo en la Cornerstone University. Es también graduado en psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también es presidente del grupo Génesis y pastor de la iglesia Auditorio de la Fe en el sur de la Florida. Es padre también de 2 hijos y esposo de María Arroyo, quien pastorea junto a él la iglesia Auditorio de Fe. Pastor Lemuel, bendecido y bienvenido. Un gozo Bendecido, tenerte con Tommy. nosotros. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, se te quedó la vocación más antigua que tengo, chofer de la Pastora María. Bueno, ahí Un vamos. abrazo, Qué bendiciones, bueno, gracias. pastor, tenerte con nosotros. Qué gozo poder participar contigo de este tiempo. Creo que vamos a tener Amén, un tremendo tiempo compartiendo con amén, nuestros hermanos y hermanas que están conectados desde muchas naciones. amén. Qué bueno. Un saludo a todos, nuestro abrazo y estamos aquí para servir al cuerpo de Cristo. Y creo que debemos empezar por el final. Paz a todos. Esa es buena. Quiere decir que ya tenemos el final asegurado, ¿ah? Asegurado. Qué bueno, mira, pastor, tenemos gente de diferentes lugares. Saludos, pastora Lourdes, mi querido Amén. hermano Marcelo Tellez desde Bolivia. Por allí tenemos a Ash Wow. Sol desde Nicaragua, Ruth Luna. Bueno, tenemos gente de diferentes lugares conectados allí con nosotros. Y qué bueno que usted ha sacado de este tiempo para compartir en esta transmisión que creo que vamos a disfrutar muchísimo porque es un tema, pastor, que está caliente. Cómo manejar las Caliente. emociones en la casa. Yes. Y a mí cuando me hiciste la invitación, Tommy, me llenó de mucha satisfacción porque si hay algo que nosotros como edificadores, como ministros del Señor, como iglesia de Cristo, necesitamos conocer es esa área de nuestra Trinidad que la tenemos como que media abandonadita por allí. Gracias a Dios hemos sido edificados en Cristo, en nuestro espíritu de manera instantánea cuando venimos ante el Señor. Tenemos muy buenos discursos con respecto a la sanidad del cuerpo. Ahí estamos bastante bien. Y en cuanto a revelación de la palabra, pero el área, la parcela que tenemos un poquito ahí como que abandonada, sin querer o queriendo, no lo sé, es el área del alma, de las emociones. Y esto es tan bíblico y es tan poderoso que el mismo Dios lo plantea por toda la Biblia. Y usted lo ve desde Génesis 1 y Génesis 2. Allí vemos a un Adán y Eva en perfecto orden, su Trinidad está perfecta, hay una reconciliación espectacular, espiritual, mi cuerpo, y perdónenme en esta figura que voy a utilizar, en lo que es la Biblia perfecta del Antiguo Testamento, Génesis 1 y Génesis 2, usted no ve a Adán y Eva con histerias, ni con pánico, ni con nada de eso. Cuando llega la epidemia o la pandemia del capítulo 3, la Mm, cosa cambió. Allí nació todo estos asuntos y elementos que hoy estaremos hablando. Ujú. qué tremendo, pastor, porque como bien tú dices, este es un tema con el cual todos
los que estamos vivos nos tenemos que identificar. Si usted está Sí, vivo, señor. es Sí. imposible que usted no tenga que manejar, no Ujú, tenga que saber cómo administrar y gobernar ese mm, aspecto de nuestra vida que, como bien tú dices, en muchas ujú, ocasiones ha sido descuidado. Y yo le sumaría ujú. allí también, en muchas ocasiones ha sido mal interpretado. A veces se Sin ha duda. llevado a extremos algunas cosas y me parece que es importante que hoy podamos poner en contexto esta conversación que vamos a tener porque, como bien decía el pastor Ujú, Edwin Lemuel, todo comienza allí, en el Génesis. ujú. Y si algo yo Yes. creo que debemos de saber es que las emociones no deben ser consideradas como enemigos que nosotros combatimos en nuestra alma. Ujú, Muchos ujú, cristianos, ujú. pastor, parece que están peleando continuamente una batalla con sus emociones. De hecho, para mucha gente, sus emociones son como que las culpables. Siempre las Sí, están culpando, que los mantienen sí. agitados, perturbados. Sin embargo, me gustaría escuchar Ujú, tu posición en esto. Las claro. emociones no son entidades o poderes separados que uno ata, reprende, Ujú. cancela, porque las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, son No, canales de expresión que allí perfecto. nosotros tenemos dados por Dios para que podamos así tener una expresión de ese aspecto de nuestra vida que refleja eventualmente el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando el diseñador nuestro nos diseñó, nos pensó, es que nos pensó tan y tan perfecto como todo lo que él hace. Entonces, nos pensó espíritu, alma y cuerpo. Y en ningún momento nosotros como creyentes tenemos, como decía Pastor Tommy, que satanizar aquellas cosas que identifiquemos del alma, porque hay dos tendencias. Una tendencia es a satanizar todo lo que es alma y por otro lado la otra tendencia de entonces no quiero ser tan sobrio y tan así que termina siendo un creyente, uno termina siendo un creyente sin sabor, un creyente frío, un Insípido. creyente insípido, mano. Y eso tampoco es. Yo creo que Dios cuando nos dio emociones, nos las dio porque las necesitábamos y son espectaculares siempre y cuando las podamos diseñar. Yendo concretamente al tema, uno va a encontrar tempranito, allí, temprano, hay que todo ahí comienza todo. Tú ves a Dios disfrutando, Él está contento en ese capítulo 1 y capítulo 2, nos está viendo funcionar como una creación perfecta, equilibrada, balanceada, conversaban Adán y el Señor, estaba todo el mundo feliz. Cuando viene el desorden o viene el desbalance emocional, es justo con el pecado en capítulo 3. Pero tenemos que regresar a la original. A nosotros nos crearon, Pastor Tommy, cuando Dios nos pensó desde el punto de vista de energías buenas, positivas. Yo sé que ese término en términos evangélicos no gusta tanto, pero como estamos en un ambiente tan amplio, me quiero abrir para poder conectar también una audiencia que tú tienes muy variada. Digamos, son energías fuertes como el gozo, la alegría, la alabanza al Señor, la adoración y todo eso nos va alimentando, retroalimentando. Cuando nosotros le dimos, hablando como raza, espacio al miedo, el miedo entonces nos llevó a experimentar algo para lo cual no fuimos creados, que son esas frecuencias bajas, el miedo, el susto, esa cosa de intimidarnos, viene ahí entonces el gemelo de la mentira, el engaño, todo eso son frecuencias bajas que terminan minando la capacidad que Dios nos dio para enfrentar nuestros desafíos. Entonces, terminamos intoxicados hacia adentro sin darnos cuenta. Porque aquí arriba nosotros tenemos una farmacia gigante, Pastor Tommy. Dios es tan perfecto que nos dio una farmacia en nuestro cerebro espectacular, la adrenalina, las endorfinas, todas esas cosas. Cuando llegan estas noticias, Dios nos equipó de tal manera que ese cerebro nos provea aquello que podemos necesitar para balancear. En el momento del miedo viene
la adrenalina para ponernos o enfrentarlo o para huir. Pero cuando me mantengo en ese estadio permanente de alerta, de qué va a pasar, de miedo, y me muero, y no me muero, y lo otro, se desordena el equilibrio, se desordena. Y eso termina afectando y dañando nuestro sistema inmunológico. Entonces no te mueres del coronavirus necesariamente. En algunos casos hay gente que se ha muerto de un catarro porque su sistema inmunológico fue diezmado, llevado, minimizado y lo deja indefenso. Entonces, por eso es necesario regresar al consejo bíblico. Por nada estéis afanosos. Parece que allí estamos, regresamos. Ahí está. Regresamos, de repente nos fuimos por un momento. Te decía que las emociones son un canal de expresión. Como tú Parece que me emocioné mucho. Parece que me emocioné mucho. Parece que Facebook los registró allí, la emoción. Sí, sí, sí. Qué tremendo. Pastor, la verdad que estás diciendo es trascendental, porque cuando nosotros entendemos que las emociones son simplemente un canal de expresión, que pueden ser dominadas por acciones pecaminosas que no son otra cosa que lo que no procede de fe. Todo lo que no procede de fe es que, dice la Escritura, pecado, en otras palabras, no da en el blanco. Pecado no es solamente cosas malas. Pecado es cosas que se pueden creer que están bien, pero que no son parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús indicó que se puede echar fuera demonios en su nombre, sanar a los enfermos y hacer milagros, y apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay acciones pecaminosas que proceden del no permitir que nuestra vida y nuestras emociones sean ¿qué? Una expresión de esa vida de Cristo en nosotros. Ahora, en este tiempo, pastor, donde las personas hoy están experimentando algunas cosas que no necesariamente estábamos acostumbrados hace 6, 7, 8 semanas atrás. Por ejemplo, el matrimonio que estaba trabajando durante todo el día, llegaban a la casa, compartían 2 o 3 horas, pero ahora llevan 8 semanas juntos, viéndose todos los días, con los niños allí, no pueden salir. Ninguno le puede decir al otro, voy a dar una vuelta para bajar las revoluciones. No, están allí dentro. Y ayer te escuchaba hablando de cómo este encerramiento, cómo esta cuarentena dispara también en las personas emociones que estaban allí, que no habían sido gobernadas y no habían sido administradas correctamente. De repente se convierten en una tensión, se convierten en un conflicto, y en muchas ocasiones, como tú dices, la forma en cómo se está viviendo esa emoción puede llevar hasta una condición de enfermedad. Sí, correcto. Y yo creo que yo no y jamás estaría en mí decir que Dios provocó, hizo. No, no quiero entrar en eso. Pero lo que sí uno ve es que todo y todas estas circunstancias Dios las usa para enseñarnos. Porque, y perdona la insistencia, cuando usted va al modelo original de Génesis 1 y 2, usted ve a la familia junta, trabajando juntos, administrando la creación juntos. El mundo y sus afanes nos metió en un formato diferente. Papi buscándoselas por allá, mami por allá. El adolescente ya también tiene que ir a trabajar por otra serie de cosas. Y cuando viene a ver, nos acostumbramos. Nuestras generaciones de los últimos 200, 300 años, fuimos alejándonos de aquello que fue lo que Dios pautó, que estuviésemos cerca, que estuviésemos. Y ahora lo que era original y debería haber sido y debió siempre ser lo común y lo corriente de hecho no tan lejos, en una economía de la agricultura, de la tierra, estaba papi y mami en la tierra y todo el mundo hace 100 años atrás, no vamos lejos, 100, 150 años atrás. Pero ¿qué pasa? Con la revolución industrial y el adelanto, la familia se fue separando y nos fuimos cada uno por los afanes de este mundo para poder sostener la operación del núcleo familiar. Nos fuimos acostumbrando a un modelo distinto. Ahora de repente,
Con la llegada de este fenómeno, nos llaman y dicen, ¡eps! Todo el mundo para casa. Y resulta que nuestra generación no sabía. Ajá, y en la casa se podía estar y debería ser así. Y entonces nos tomó sin preparación y por eso estamos extraños ahora, siendo miembros de un mismo núcleo, estamos extraños aún dentro del mismo piso de techo. Y eso hay que trabajarlo. Y eso, al no Lo que estar debería de entrenado, ser normal, ¿no? normal, Lo normal. que debería Ujú, ser natural, que es ujú, compartir con aquellos seres que amamos, ujú. que tenemos cerca, que vivimos nuestra vida. Ahora, en ocasiones se ha convertido hasta un punto de tensión por la cantidad de tiempo que se puede pasar juntos. Y viene lo que hablábamos tú y yo hace algunas horas, esa fricción, se desarrolla una estática y curiosamente con nuestros seres más queridos. Entonces, como no estábamos entrenados, no sabemos, vienen todas las demás cosas como daños colaterales. Te confesaba que aquí en mi geografía, en el condado donde vivo, Pastor Tommy, para efectos de los que nos ven en otro lugar, los dos vivimos en la Florida, pero le cuento, Florida no es Disney únicamente. Aquí la gente piensa ¿cómo se llama? Que Mickey es el gobernador nuestro. Y no, no, no. Yo El pastor creía Tommy cuando y yo estaba en estamos en la Puerto Florida. Rico que Nueva York era Estados Unidos. Exacto, exacto. Exactamente. Pastor Tommy y yo, aunque estamos en la Florida, estamos a unas 3 horas de diferencia, no Así de es. diferencia, de distancia. Entonces, el punto a que quería llegar es que nuestro condado, acá en el sur de la Florida, tiene, en estos días estuve leyendo que tiene el dudoso título de ser uno de los condados que más se está disparando la violencia Mm. doméstica desde que empezó esta emergencia. Y la pregunta es, ¿por qué? No sabemos, no sabíamos, en algunos casos olvidamos o nunca supimos que nos hicieron para vivir en un núcleo familiar cercano y mi generación no sabe. Oren por mi esposa que me tiene aquí 24 horas. Oren por ella. Y por pastora Janet. Estaba, estaba viendo un meme donde salía una persona pidiéndole perdón a Dios porque ella decía que le había orado tanto tiempo al Señor para que su esposo pudiera estar más tiempo en la casa y ahora que está en la casa está orando porque no sabía lo que se iba a Pues, ¿qué encontrar. más? Entonces, es un poquito de humor en un tema Hay que sumamente reírnos. serio, Hay que reír. Pero hay que reír. La gente necesita reír. pero es la realidad, pastor. ¿Sabes que una de las Ujú, cosas que es interesante aún de esta palabra emoción es que es una palabra que se deriva del latín ex movere, que significa ujú. mover hacia afuera? Mira qué Wow, interesante. Si la emoción no es wow. sana, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? La emoción, como Mm, tú decías ahorita, intoxica, hace daño, envenena el alma y como consecuencia las personas, en vez de que expresar algo que sea de edificación, que sea de bendición, que sea de bienestar a otros, más bien lo que sale es veneno. Malas palabras, impresionante. sale ira, sale Mm, coraje, salen todas aquellas cosas hirientes que lastiman. ujú, Todo esto es como ujú, consecuencia de que no es una fuerza externa la que me está dominando y controlando, es que ujú. exmover es una emoción que está sacando aquello que es lo que está en nosotros. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Dice que de la Correcto. abundancia de nuestro Exacto. corazón habla la boca, ¿no? Entonces, qué Sí. interesante porque ayer estábamos compartiendo que hay personas que mientras están en esta cuarentena en su casa, mientras se encuentran encerrados con las limitaciones que se han impuesto muy propias y muy sabias para poder tratar con este asunto de la manera más responsable Ujú, posible. Por el otro lado, a muchas personas le crea ansiedad, le crea esa sensación de claustrofobia, le crea ese sentido de que no están haciendo nada, porque después que tú limpias la casa y después que lavaste toda la ropa y estás acostumbrado a que siempre tienes que estar afuera haciendo algo,
eso es una presión que se va allí acumulando. Ayer te escuchaba decir Claro. algunas cosas prácticas que las personas Ujú, pueden hacer cuando empiezan a sentir esas sensaciones, como que esa olla de presión está allí como que ebulliendo ya. ujú, ujú. Mira, y la propuesta es la siguiente a considerarlas. Deben haber otras recomendaciones, pero las que trabajábamos en estos días, comenzar el día, y esta parte debería ser común otra vez, es que ahora, es que lo que sería sentido común no ha sido tan como madrugarle al sol. En mi frase decía, vamos a adelantarnos al amanecer, de manera práctica, como jefe de familia, como sacerdote de lo que quiere, como ministro poderoso 24/7, prográmate para levantarte un poco antes, mami y papi, y ya vas a ver por qué. No es una fórmula religiosa repetitiva, no, ahora estamos descubriendo que tiene mucho sentido. Voy a amanecérmele, me le voy a adelantar al amanecer, al sol, para tener un tiempo de conexión y dirección con el Espíritu Santo para lo que viene el resto del día. ¿Qué es eso? Un tiempo de adoración, ya usted sabe, la palabra, pedir dirección al Señor, porque cada día literalmente nos va a traer nuevos desafíos. Ya el nene lleva 2 semanas encerrado, ya no está tan fun y tan chévere como el primer día. Entonces, esa conexión, Señor, voy a tener algunos desafíos, dirígeme, básicamente. Y esa era la primera propuesta. Segunda propuesta, y se va a sorprender, que voy de lo espiritual a lo práctico. Desayune bien, desayune bien, póngase, tú sabes, ponga su cuerpo debidamente alimentado. ¿Por qué? Porque viene un día de mucha tensión. Viene un día donde Mm. tú necesitas estar equilibrada porque el nene va a salir gritando, la niña adolescente se va a poner un poquito groserita, papá también o mamá va a tener lo suyo. Entonces, ya hice la parte devocional. Me voy a alimentar bien para tener mis emociones balanceaditas. Porque cuando uno no come, hay un comercial que dice que cuando tú tienes hambre, tú no eres tú. Entonces, vamos a desayunar bien. De manera que cuando los chiquitos se levanten, o los jóvenes o los adolescentes se levanten, ya tú le tienes por lo menos 1 hora o 2 horas de ventaja, estás preparada y, y de manera intencional, esta palabra la quiero recalcar, de manera intencional, decide por anticipado cuál va a ser tu reacción con la grosería del niño, Mm. que es paz, tranquilizarlo. Decide en ese tiempo de la mañana intencionalmente cómo vas a decidir cuando tu cónyuge te venga con algún reclamo o algún maltrato. ¿Cuál sería? Voy a responder en paz y en tranquilidad. Cosas muy sencillas. Cuando los chiquitos ya se levantaron, entonces vas a atenderlos, vamos a las tareas, sería mi siguiente recomendación, temprano con el Señor, desayunar bien, decidir, número 3, intencionalmente de manera anticipada cómo voy a reaccionar, siempre en paz y en sabiduría. Tercero, cuando el resto de los actores de ese drama familiar se levanten, entonces ponerlos en tu frecuencia, en tu programación, que ya Mm. has arreglado con el Señor, y no en la de ellos, porque ellos se van a levantar, algunos de ellos cranky, decimos acá, así como que medio. No, no, tú intencionalmente los traes al tuyo. Las tareas, lo próximo es programa o reprograma el día, las tareas con esos niños. Tenemos homeschooling en Estados Unidos, educación en la casa, que esas tareas se van a hacer, el programa de por lo menos 1 hora para cada clase, pero cuando digo 1 hora, voy a explicar cómo lo hacemos. Unos 40, dependiendo de la edad del niño, 40 a 45 minutos, y a los 45 minutos, si ese fue el tiempo que determinaste para estudio, 45 minutos cumplidos. Retiran todo, salen, respiran, deja que el niño juegue, se tire al piso, o el adolescente salga, que haga una llamadita, que mantenga contacto con sus amigos por 15 minutos. Y a los 15 minutos volvemos otra vez a lo que sigue. De esa manera muy práctica, tu día va a estar más en control, porque al final del día, Pastor Tommy, lo que más nos pone ansioso con la programación y convivencia en familia es cuando uno está inseguro de qué va a ocurrir en la próxima hora. Y si yo me programo, ya yo sé que esta tarea que también es un poquito aburrida ahora, en 45 minutos cambió. E ir variando las actividades. Y no puede faltar un tiempo de familia con la palabra, en oración
que yo sugiero que pudiese ser después de la cena, en la noche, un tiempo con la palabra, corto, preciso y al punto. Y así usted le va agregando aquellas cosas que pueda necesitar. Hay que poner también el tema de ejercitarse un poquito. No tiene que ser un atleta, pero salga de la casa, si se lo permiten en su condado, camine o en su comunidad, camine por el vecindario, respire. La bicicleta es un ejercicio bastante friendly, cualquiera lo puede hacer. Caminar, hidrátese bien. ¿Por qué hidratarse? Sencillamente, como hablábamos más temprano, tu farmacia en el cerebro está mandando muchos químicos, adrenalina, endorfina, está mandando la propia droguería que Dios nos dio. Pero si eso está en demasiado en el cuerpo, termina siendo tóxico. Entonces, te hidratas bien, cosa que tu cuerpo comience a eliminar lo que está en exceso y tú puedas quedar otra vez en posición para poder enfrentar el desafío de las próximas horas. Estás en la casa, así que no hay que tener miedo a hidratarse bien, porque ahí está un lugar para deshacerse de ese líquido, la orina. Así que hay cosas muy prácticas. Y añádales tu rutina, Pastor. Excelente, Pastor. Consejos simples, prácticos, Sí, que a veces allí es donde estamos estancados. Complicamos lo simple exacto. y en ocasiones nos complicamos la vida innecesariamente. Y una palabra que me venía a la mente cuando te escuchaba era anticiparse, ¿no? Si te vas a levantar un poco temprano, estás anticipando lo que pueda suceder. En vez de estar reaccionando al evento, estás respondiendo a él, porque tienes una respuesta pensada. Tienes algo que anticipaste. Fuiste una persona proactiva en vez de ser reactiva. Y me imagino que si uno tiene esa disposición, ¿no?, de anticiparse a lo que me pueda estar sucediendo en el día, especialmente cuando ya nuestras agendas están predeterminadas. En otras palabras, si los niños están en la casa, si ahora no tengo que salir a trabajar, si mi ritmo de vida se alteró, yo tengo ahora literalmente delante de mí una nueva rutina que prácticamente no va a cambiar, no ha cambiado por estas últimas 5 o 6 semanas, no va a cambiar por las próximas 2 o 3 semanas mínimo. Por lo tanto, tengo que hacer ejercicios de adaptación, es lo que te estoy escuchando decir. Básicamente, sí, señor. Y partir de una premisa, mire, se lo voy a decir, revelación del momento. El encierro incomoda. Breaking Noticia de news, última hora. Sí, noticia de sí, sí. última hora. ¿Ah? Usted creía que era Esto, fácil. esto incomoda, esto molesta y esto no gusta. Ok, Así estipulada es. esa verdad. Levante la mano derecha, ya sé que incomoda, ya sé que me va a molestar, ya lo sabe, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a lidiar con lo demás. Eso no lo podemos cambiar hasta que esto termine. Entonces, ya establecida, como los abogados dicen, está estipulada ya la premisa. Entonces, vamos a adaptarnos. Y qué tremendo, Pastor. Es que, como dice la Biblia, nos vamos alimentando. Te oigo y mira lo que en tu entrega de hace unos segundos se dispara acá. Esto es lo bonito de uno compartir entre los hermanos. Porque Así es. mientras él ministra, yo soy ministrado. Entre los elementos en esa participación de 60 segundos que me soltaste de allá para acá, mira lo que codifico en mi espíritu. Dijiste en entre líneas por el espíritu y lo codifiqué de esta manera. Vamos a forzar nuestra paz. Él no lo dijo, pero yo lo codifiqué acá. ¿Ve? O sea, cuando dijiste ser proactivos, Proactivos. adelantarse, que es una reacción a lo que yo compartí, ahora a mí tú me lo recodificas y yo lo recibo. Y mira cómo ahora se llama, lo mismo, el mismo principio, ahora se llama una paz forzada. Eso es lo que codificó, Pastor, y que lío es ese. Para que usted vea cómo la Biblia y el Espíritu Santo, la palabra, el compartir con los hermanos, nos lleva creciendo. ¿Qué significa o qué recibí mientras Tommy decía su intervención anterior cuando dije paz forzada? Bueno, el principio bíblico, donde el compromiso del Padre es que Él va a mantener en completa paz, pero no es a todo el mundo.
Cosas que a veces asumimos. No, 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 esperen un momentito. La paz no es para todo el mundo. Así El es. texto sagrado dice que esa paz se le va a dar a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Entonces, es una cosa nos lleva a la otra. Pero si mi pensamiento, iba a mencionar alguna cadena de televisión, pero no quiero entrar ahí, que nadie se vaya a ofender en su susceptibilidad. Pero si mi pensamiento está en el titular que leí o escuché esta mañana, lo escuché a las 6 de la mañana, a las 8 sí, vuelvo y entro, voy a las redes, el pensamiento que me va a gobernar va a ser ese, un pensamiento tóxico, no necesariamente de paz, no necesariamente de bien para mí. Entonces, eso que hablábamos de planificarnos de manera anticipatoria, la proactividad que habló Tommy, me lleva a que tenemos que entrar en un ejercicio de forzar la paz. ¿Cómo? Manteniendo de manera intencional nuestros pensamientos en el Señor. Tommy. Ex- Excelente, pastor. Y es el tener esa conciencia de que la vida de Cristo habita en nosotros, de Amén. que nuestro Amén. entendimiento está siendo renovado por la palabra de vida y es una conciencia consciente. Estamos Eso. Wow. conscientemente perseverando en que si bien es cierto que estoy experimentando esto en mi vida, esta presión, esta ansiedad, a la misma vez estoy ejerciendo una mayordomía sobre ese aspecto de mi vida. No estoy dejando que esas fuerzas, energías, esa emoción que puede Ujú. estar disparándose allí porque estoy enfrentando un evento precipitante, una ansiedad que no he podido dominar, un temperamento acelerado. Imagínate estas Uy. personas que de carácter y de tipo de personalidad que siempre tienen que estar ocupados, que siempre tienen que estar haciendo algo y de repente no es que ellos solos están en esta condición, es que el planeta lo pusieron en un alto de repente. Yep. ¿Qué Ujú. tú le dirías a estas personas que sus niveles de activismo estaban por las nubes y ahora se encuentran como que no están haciendo absolutamente nada? Lo primero, tirarme al medio. Yo mismo. Tirarnos Somos al medio dos. nosotros mismos. Somos Somos dos. dos. Nosotros llegamos, y es interesante porque otra vez esto nos ocurre sin darnos cuenta. Así Partimos es. de un temperamento y una personalidad, como lo diría Hipócrates, sanguíneo, nada, acelerado, diríamos en nuestro lenguaje. Gente que somos muy hiperactivos. El hiperactivo típicamente es alguien extrovertido, dominante, impaciente y poco analítico. Entonces, ahí usted tiene la fórmula de la mayoría de los perfiles de los pastores amigos nuestros, incluyéndonos. ¿Qué pasa? Cuando por una razón, una buena causa, la urgencia de predicar y enseñar este evangelio, una causa excelente, pero cuando en ese ejercicio nosotros creamos esa, esa dependencia de la hiperactividad, del feeling o Así es. sentimiento de high, de estar todo el tiempo volado. ¿Qué pasa? Eso va creando, pastor, eso va creando una codependencia de esa sensación de activismo, de hiperactividad, de adrenalina. ¿Sí? Mm, Cuando yo no reconozco eso y vienen emergencias como estas que nadie pensó, que no se comparan a los huracanes, porque los huracanes en 2 días ya tú estás más o menos funcionando, incluso que no se compara con las emergencias de los terremotos, con algunas excepciones, obviamente, cuando son catastróficos, pero los temblores de tierra que se experimentaron o se experimentan desde el principio de año en Puerto Rico, por ejemplo, tampoco tienen comparación. Y pensábamos que eso era lo más
que los temblores de tierra quizás eran lo más estresante porque no se sabía cuándo vendrían, pero ahora Así una es. emergencia como esta está presente y te acuestas y despiertas y sigue ahí el peligro. Bueno, en esa experiencia nos mandan a casa con esa codependencia o adicción, otra palabra que viene, esa adicción a la hiperactividad y al activismo. ¿Y qué tenemos? Una, una situación muy, muy seria, porque nadie nos dijo que la paz de Cristo también significaba tener la capacidad de bajar las revoluciones, un párese ahí, espere y confíe. Si no veo a los hermanitos, me quiero morir. Si no predico el domingo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Uy, pasó el jueves y el domingo. Estoy hablando del programa nuestro. Y si se me acumularon dos ocasiones y no prediqué, me quiero morir. Y ahí viene la depresión. Ahí viene el sentido de frustración, el sentido de culpa, pensamientos de autodestrucción. Aquí me pongo serio, muy serio. No es que no lo estuviera anteriormente, pero hijos de Dios, nosotros tenemos que atender esto con mucha seriedad y urgencia, porque cuando viene esa vulnerabilidad emocional, se nos comienzan a vender ideas muy peligrosas. Y Tommy y yo tenemos lamentablemente la información y acceso a ciertas cosas de gente buena de Dios, gente maravillosa, que en un momento determinado, por toda esta presión y antes a esta crisis, decidieron incluso atentar contra sus propias vidas. Gente de Dios, gente buena. ¿Y a qué se debió, pastor? Que no nos enseñaron o no aprendimos mejor. No nos entrenamos a los valles de sombra. Los recitábamos, pero no los entendimos. Y hoy o en esta temporada el Señor nos ha dicho, venga, quiero pasearlo por el valle de sombra. Quiero que camine un poquito por el valle de sombra y de muerte. Lo predicábamos, pero no sabíamos. Hoy estamos siendo entrenados y graduados. Que antes de la mesa, que antes de que el Eterno, el Padre, te aderece la mesa delante de los angustiadores, Él te dice, sí, 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 pero antes vamos por el valle de sombra y de muerte. Nunca la mesa o el banquete va a estar antes del valle de sombra y de muerte. Y en ese valle de sombra y de muerte, tú y yo tenemos que ser equilibrados, creíbles en la experiencia de tener a un Dios como el nuestro. Jesús, el modelo de Jesús. Nadie piensa en la cuarentena de Jesús, pastor. Esa cuarentena de Así es. Jesús en el desierto. Jesús murió allí, murió a su ego, murió a su voluntad, a las propuestas de este mundo, murió a la comida, a lo mejor hasta... O sea, la gente no piensa en las cosas emocionales. Mire, cuando falta, si usted ha estado en ayuno más de un día, obligado o intencional, lo que fuese, al tercer día ya tu capacidad y tu criterio y el mío a nivel de los pensamientos y de las decisiones se altera. Ya no piensas igual. A mí me impresiona, el otro día me quebrantaba, Pastor Tommy, hablando de las emociones. Imagínense todo lo que pasó por la mente de Jesús en esa cuarentena, mano. Así es. Después del tercer día, ese pensamiento de convertir, la posibilidad de convertir las piedras en pan, no debe ser tomado a la ligera. Si se llamó tentación es porque Él lo consideró. Y estamos hablando del Hijo de Dios. Para que usted vea que estas cosas hay que tratarlas con intencionalidad, no a la ligera, no reaccionando. Jesús día por día, cada 24 horas de aquellos 40 días, tuvo que decidir de manera consciente en favor de la voluntad del Padre. Y eso no siempre es fácil. Pero él guardó sus emociones. Se deprimió, estoy seguro que sí. Bajó Y de peso. Nadie vio. había una Mm, dependencia intencional de yes, parte del Señor hacia la voluntad del Padre, que se convirtió en su yes, comida.
se Eso, convirtió en su eso. bebida, se convirtió en su descanso. Él lo decía, yo no Mm, hago nada que no veo a mi wow. padre hacer y no digo nada que no oigo a mi padre decir. Y mira qué interesante, Yes. pastor, esto, porque estos altos que nos produce la vida, y lo puedo decir por experiencia, no por este tiempo, Mm, sino por mm, experiencias vividas, que uno mhm, piensa que todo lo que está haciendo, de alguna manera u otra, responde a la voluntad de Dios para la vida. Porque son mhm, cosas buenas, porque son cosas que bendicen a otros, porque son cosas que ayudan a otros. Uno piensa que está haciendo algo que es conforme a la voluntad de Dios en un aspecto particular de nuestra gestión y desarrollo de vida. Y no. Y a veces descubrimos que cuando nosotros somos impetuosos, voluntariosos, pensamos que es haciendo mucho que estamos agradando a Dios, que mientras más hacemos, más efectivos somos. Y eso a veces se convierte en una trampa en sí, la cual te encierra y luego muy pocas personas saben cómo salir sin lesiones de ahí. Yo salí yeah. con lesión, porque Mm, en medio de toda esa carrera y la teología que a veces uno se cree de que este es mi mm, tiempo, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, que esta es mi etapa. Y entonces, como hay profetas que te alimentan el ego, y el ego alimentado no significa emociones maduras. mhm, Entonces mhm, mhm. terminamos a veces corriendo detrás de una cantidad de cosas que nunca estuvieron en el diseño. No significa que fueron malas, es que no estuvieron en el Mm, diseño y correcto, terminamos correcto. haciéndolas en nuestra fuerza, con nuestra capacidad humana y no necesariamente como algo que Dios literalmente establece para nosotros, y solo Dios está comprometido con lo que Él establece, no con los inventos que yo pueda Impresionante, tener. Y si algo nos impresionante. enseña este encierre es cuántas cosas quizás estábamos haciendo que nos estaban desgastando innecesariamente, y por medio de este pare, Dios nos está dando una oportunidad de recalibrar, realinearnos, reconectarnos, volver a ver y a entender que la vida y el ministerio no es una Mm, carrera continua y un activismo desgastante, sino es poder descansar en una obra que se está haciendo y se está realizando en nuestro espíritu, que es la formación de Cristo en nosotros, que se va a hacer visible no por lo que decimos nada más, sino por las emociones que experimentamos. ¿Por qué? yes. Porque emociones que han sido traídas al gobierno de la vida del espíritu van a expresar, van a sacar el fruto del espíritu en nuestra Mm. vida. Entonces, Me lleva. esa Ujú. cantidad de hermanos, de hermanas, de pastores, de líderes, de empresarios que se encuentran en este momento es una buena oportunidad para traer a nuestra conciencia que mientras que yo quizás no estoy haciendo lo que estaba acostumbrado, Dios sigue haciendo lo que siempre se había propuesto, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Esto es clave, conformarnos a la imagen de su Hijo en la cuarentena y fuera de la cuarentena, en la casa y fuera de la Mm, casa, en el negocio y sin el negocio, si lo pierdo o no lo pierdo, si lo dejo, y si entro en crisis económica o no entro en crisis económica. El asunto no es que la crisis me está enseñando algo, sino que Dios me está enseñando algo en la crisis. Dios me Eso está es buena. enseñando algo en la crisis. Nuestro maestro no son las crisis, nuestro maestro es el Espíritu de Es eso. Dios. Y Él nos Qué poderoso. enseña aquellas cosas del Padre que quiere expresar a través de su Espíritu en nosotros. Pastor, para ir cerrando, te agradezco este tiempo, qué lindo esta conversación. Mucha gente Amén. está conectado por allí, qué bueno. Maribel allí comentando, madrugarte al sol, tiempo de conexión con el Espíritu Santo.
Mildred nos dice lo que estabas diciendo, los puntos, los 4 o 5 puntos que Oh, wow. declaraste allí, salir a Amén. caminar, pasar tiempo con el Señor. Qué tremendo. Xiomara habla, así es, pastor, la palabra de nuestro Señor es muy clara. Si Dios está contigo y tú con Él, vivirás en completa paz. Amén. Qué lindo. Amén. Vamos a ver si hay alguien que por allí tiene alguna pregunta, que está experimentando una de esas experiencias muy humanas, se está cuidando por sus padres envejecientes, tiene a los hijos en la casa, tiene algún hijo quizás o hija que tiene alguna incapacidad y eso le suma a toda esa tensión que pueden estar viviendo en este momento, algunas situaciones económicas, pastor, que disparan la ansiedad Uy, sí. también en las personas. Vamos a ver si hay alguien allí que tiene alguna pregunta. Totalmente de acuerdo, Pastor Tommy, dominio propio. Una bendición escucharle desde Paraguay. Imagínate, Pastor, Qué desde bien. Paraguay. Wow. Wow. El Qué Pastor bien. Gilberto, qué bueno que estás conectado, mi amado. ¿Quién más por allí? Tenemos una cantidad de personas por allí que están compartiendo. Aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, tenemos acceso a la fuente suprema de dirección, que es la palabra de Dios. Ajá. Excelente. Pastora Nereida Díaz, ¿la conoces? Oh, esa. Amada de nuestro corazón. Por favor, Saludos, mi pastora amada Nereida. pastora, qué Reina, bendición. Si hay una amada. dependencia total de Dios, entonces Él reina en nuestra vida. Pastor, qué bueno que estás conectado. Roberto Córdoba, lo felicito por esa Roberto. administración que necesita el pueblo de Dios. Saludos. Excelente. Vamos a ver si encontramos por aquí entre tantos comentarios alguna pregunta. Tiempo de permitir escuchar la voz de Dios. Muy cierto. Amén. Tengo un hijo paramédico y oro Mm, por él. Qué tremendo, amén. qué bien. En Oramos nombre de también y nos Jesús. unimos a esa oración. Amén. Nos desgastamos Amén. innecesariamente por tanto. Yeah, Neila sí. dice, wow, poderosa impartición, Sammy, bendecido, qué bueno que estás conectado. Johnny, desde Luisiana, ¿cómo podemos decirle a los pastores que tienen situación económica, economía de una palabra de Dios? Wendy nos da saludos, dice que los pastores se rehúsan a tomar las precauciones por no ser tildado de poca Mm, fe. Pastor, esto es una mm, situación un poco muy delicada, ¿no? Eh, sí, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué has sí. considerado? ¿Qué has visto? ¿Qué dirías al respecto? Ujú. Es un bendito conflicto, porque al Ujú. final cada pastor, y admito que estoy prejuiciado en favor de los pastores, porque soy hijo de pastor, y también soy pastor, pero es un bendito conflicto, porque por un lado tú quieres servir al Señor, servir a la iglesia, pero por otro lado tienes que ser responsable. Entonces, lejos esté de nosotros de emitir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juicios, pero sí tendríamos que decir y aconsejar que seamos prudentes. Es una manera también de agradar al Señor, cuidar lo que Dios nos ha dado, nuestro cuerpo, nuestra familia. Entonces, hoy día, Pastor Tommy, para ser responsivo, tenemos las redes. Mira, y lo digo de manera, ahí está, la congregación nos está viendo. Hemos aprovechado y redimido estas redes para el Señor. Y todos los días hago contacto con ellos. Pastores, aprendan, si no pongan a los muchachos, a sus millennials, a que les ayuden. Eso es una manera también de involucrarlos. Que los pongan en Facebook, en Instagram, use todo, Twitter, use señales de humo, use lo que sea. Grite por la ventana, pero haga contacto con su gente. No hay, ok, a ver si me sale esta frase que se la escuché a alguna pastora. Las iglesias o los templos o los edificios religiosos están cerrados, pero la iglesia no. Así Así que es. hay que participar, a comunicar. Ahora con estas redes es maravilloso lo que tenemos. Voy a contestar al comentario citando algo que alguien escribió hace 500 años con respecto a estas emergencias. Y se llamó Martín Lutero, el gran reformador. Me fascinó. Ayer lo compartí, pero quiero volverlo a traer para beneficio de esta audiencia amplia. Para los años de Martín Lutero, 1517 fue la reforma por allí. Así que van más de 500 años. Hubo también una emergencia como esta en su zona, en Así es. Alemania, y se le llamó la peste negra. Y él escribió unas palabras tan sabias, Pastor,
que comentando contigo ayer y con la audiencia, parecería que las escribió esta mañana y se las Así voy a es. compartir. Escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar la forma en que abordamos las cosas. Estamos en vivo, entonces voy a tomar aquí mi celular donde lo tengo. Dice, le pediré, Martín Lutero, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Qué tremendo. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire y administraré la medicina que me toca y la tomaré. Parece que él tenía algún tipo de tratamiento y dice, administraré mi medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia sea cesar para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Está hablando el gran reformador Martín Lutero, que de Qué él viene tremendo, todo el ¿no, movimiento pastor? protestante. Una Impresionante. Y no termino. respuesta puntual, ¿no? Puntual a las realidades Actualizada. de hoy. Me parece Uh -huh, que hay ciertos conceptos equívocos. Poner la vida de otras personas en riesgo no me uh parece que sea la respuesta más sabia de un líder que representa a Dios y que Fíjese lo que habla en sigue el acá. nombre del Señor, ¿no? Tremendo. Escucha lo que dice. Dice, si Dios quiere llevarme, interesante, si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho, entonces tendré la conciencia tranquila porque habré hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino necesita, no evitaré el lugar o la persona para hacer, en este caso nuestro, llamar al 911, organizar, cuidar el resto de la familia, cosas que podemos hacer. Impresionante que Martín Lutero escribiera algo como esto, tan actual en nuestro momento. Cerrando con el tema de las emociones, mientras compartíamos, me lleva en mi espíritu la mente a pensar en uno de nuestros héroes del Antiguo Testamento, el gran Elías, un Así hombre es. acostumbrado al high evangélico. Elías era uno que estaba siempre high, acelerado, y le metió mano a 450 profetas, que cuando usted estudia un poquito, la cantidad fue el doble, pero bueno, acabó con profetas enemigos de Jehová, el hombre estaba en todas. De momento le llega la noticia de que esta mujer lo está buscando para matarlo. El hombre entra, fíjese, un típico sanguíneo, de un high allá arriba, se estrella en sus emociones, termina yéndose al desierto, se esconde. No estoy criticando que se fuera, tenía que hacerlo, eso es prudencia. Pero cuando llega allá se mete en una cueva. ¿Cuál cueva? La cueva de la depresión, Así de la es. autodescalificación. Y comienza a dar lugar a eso. Se duerme, entra en un sueño, pero no de descanso, de huir, como un recurso de escapar, de escapismo. Y allí vuelve y cae en un sueño de eso y tiene que Dios levantarlo. Y ahí usted ve, Santiago lo tira al medio. El apóstol Santiago, miles de años después, lo tiraría al medio con la frase final que doy para ustedes. Dice que Elías era un hombre sujeto a las pasiones igualito que tú y que yo. Igualito. Qué Pero tremendo. nunca, sí, nunca perdió la autoridad que Dios le dio en la posibilidad de la oración. Así que si Elías, nuestro gran profeta insignia, junto con insignia o bandera, junto con, por otro lado, Isaías y con Jeremías, otro llorón. Ellos pudieron trabajar con sus emociones, pero nunca abandonaron la comunicación con Dios, pues ni tú y yo debemos corrernos el riesgo de desconectarnos del Señor. Tommy, gracias por Tremendo, la pastor, oportunidad. tremendo. Algunas preguntas muy puntuales. Mira esta. ¿Qué hacer con la preocupación de que nuestros familiares sean infectados, ya que están Mm, expuestos porque tienen que salir a trabajar? sí, precauciones prácticas. Cuando llegue, vamos a asumir, para ser más directo, llegó mi esposa de trabajar en la calle, allí mismo, así bien, así de práctico vamos a hacer. En la puerta, si tiene un garaje, tiene un zaguán, algo, un poquito antes de entrar a la casa, allí mismo, zapatos fuera, ropa fuera, téngale usted como esposo, si fuese el caso, algo que cubrirse, pero allí, una vez pasó y entró al umbral de la privacidad, todo para afuera, la ropa afuera, zapatos afuera, todo.
y directito al baño, a darse un buen baño, tener los elementos para purificarse, para limpiarse. ¿Qué más? Obviamente, siempre renueve en su boca que la sangre de Cristo le cubre. Y cuando hay ancianitos, y me sumo esa posibilidad, ancianitos, quiero mucho a la abuelita, vive conmigo en aquella habitación por allá, donde nadie la toque. Y cuando baje, que se ponga su máscara, cosas de sentido común. Y me parece la pregunta como ella la presenta, ¿qué hacer con la preocupación? Oh, Preocupación. ok. Está Importante. ocupada anticipadamente, en otras palabras, eso es lo que es ansiedad. Ansiedad es que Ansiedad. es anticiparte a una situación que no ha sucedido. Entonces Excelente. allí es Bueno, donde en ese caso, nosotros vamos tomando esas sí, medidas como tú mencionas, ¿no? El poder administrar propiamente si salimos, cómo salimos, de qué manera nos estamos exponiendo, qué medidas estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos aquellas cosas que están a nuestro alcance, yo no puedo controlar lo que está sucediendo fuera de mí, pero yo puedo traer al gobierno del espíritu lo que está sucediendo en yes, mí, lo que está eso, sucediendo en eso. mis emociones, en mis pensamientos, en mis sensaciones, aquellas cosas que estoy experimentando. Imagínate, yo tengo 2 hijas, tú tienes 2 hijos varones. Imagínate si nosotros estuviéramos preocupados todo el tiempo que nuestras hijas no podemos vivir. Entonces, mi No querida podemos. hermana, Mm, mi recomendación es que primero lo veas como lo que es. Te estás anticipando a algo que no ha sucedido. Eso es ansiedad, ujú, preocupación, ujú, ocupada antes ujú. de, ¿ves? Entiendo, sí. Y como resultado se te están disparando entonces Mm, emociones que van a qué? A expresar lo que estamos sintiendo. Eso es lo que hace la emoción. correcto. La emoción Yep. es la expresión que saca hacia afuera lo que está pasando Mm, adentro. Entonces, seguro que ellos exacto. tienen que salir a trabajar porque en este caso es la situación. Eso requiere que las personas que también están saliendo de una manera responsable hagan partícipe a sus familiares de que ellos están tomando medidas, que no se están exponiendo innecesariamente. En otras palabras, todos tenemos una parte que hacer. Amén. Todos tenemos algo que componer aquí. Si mis hijas me están diciendo, me fui con unas amigas y estamos dando una vuelta y estamos pasando un tiempo, yo me preocuparía. ¿Por qué? Porque ellas estarían siendo irresponsables. Pero si yo sé que están siendo responsables y me preocupo, Ya, entonces ya el asunto es quién. Está soy yo. dentro, es nuestro. Sí, sí. Ujú. Excelente. Sí, me parece bien. No, como decía el pastor, no ocuparse antes. Más bien, si vas a hacer algo anticipado, es entregárselo la mano al Señor, presentar cada día esa inquietud, los cubres, profetiza sobre ellos. Nosotros creemos en el poder de la oración, en el poder que hay en la palabra, pero no sobre reaccionar, no reaccionar negativamente antes de tiempo. Y si vamos a hacer una reacción anticipatoria, es lo que decíamos, de manera responsable, en fe, orar y presentar cada día a nuestros hijos y a nuestra descendencia desde la fe, no desde la histeria. Mm. Pastor, otra pregunta súper importante. ¿Cómo tratar con una persona que está manejando pensamientos de muerte? Sí, esto no es para tratarlo cualquiera, hermanos. Está bien, vamos a orar y oramos y demás, pero si ese pensamiento persiste, esto es para llevarlo a una autoridad espiritual con entrenamiento en estas cosas o algún profesional, o mínimo, como estamos en encierro, consultar con alguien, el médico de familia, alguien que esté en autoridad. En la parte práctica, en la parte espiritual, la palabra. Usted lo sabe, lo pongo allí porque usted sabe, y usted y yo vamos a soltar la palabra y hablarle lo que la palabra dice. Sin embargo, pastor, necesito hacer una aclaración muy importante, muy importante. Estos pensamientos pueden deberse a diferentes cosas. Por ejemplo, la presión que se tiene allá afuera, y es un tipo se le llamamos de neurosis o psicosis, depende del caso, temporal.
pero también viene en algunos casos es de una condición real de balances químicos, situaciones, algún accidente que lo incapacitó en el pensamiento. Entonces vamos a ser responsables. Hay diferentes perfiles. Si es por la presión esta, usted, la palabra, orar juntos en el nombre poderoso de Jesucristo y echar esa ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Ore la palabra. Elija algunos salmos con cuidado. Si usted es la que va a ser de ministro, elija los salmos correctamente, cuidado, con cuidado. Nosotros, Pastor Tommy y yo, siempre recomendamos las oraciones apostólicas. Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 3. Así es. Allí usted oraciones, sí, muy buenas, que se ora por el ministro y la iglesia del Señor, Pastor. Un punto importante también, pastor, ahí es el poder hacer la distinción entre tendencias suicidas y temor a la muerte. Hay personas que si están expresando que quieren terminar su vida, lo más sabio y propio es tomar eso en serio, muy en serio, y poder dar los pasos pertinentes, ya sea si la persona es un creyente, que lo vemos de cada rato, y necesita la intervención de un familiar que lo lleve a un consejero, que llame a su pastor, que lo exponga inmediatamente. Y si no están esas posibilidades, entonces hay que tomar una medida urgente de carácter médico o reportar para que esa persona no vaya a cometer un atentado contra su vida. Temor a la muerte, bueno, eso sucede Todos. por muchas razones también. Habría que ver cuál es la razón, ¿no? Lo que dispara ese temor a la muerte, que puede ser un tremendo punto de conversación para aclarar una cantidad de cosas que quizás la persona Excelente. tiene equivocadas en su teología o en la manera en cómo interpreta la vida. ¿Vio? Sí, Entonces, sí, sí. no es tan Reacciones, mira, simple, porque temor a la muerte e intento suicidio son dos cosas que, distintas. que varían, aunque Sí. terminan en lo mismo. Me gusta la aclaración que se hace de manera responsable, porque la tendencia de nosotros es a generalizar y Sí, generalizamos. Señores, y no, porque precisamente la persona que está en un cuadro de depresión, mire esto, una persona que está en un cuadro de depresión severa y llega a esos pensamientos o a una decisión como esa, cuidado con entrar a juzgar, porque es que uno de los elementos del cuadro de depresión es que pierde el criterio de evaluación. Entonces, una persona que bajo un estado depresivo real considera o tomó esa decisión, cuidado, porque ahí hay un desbalance real. La persona, una de las cosas que pierde es el criterio del pensamiento cuerdo. También viene la incoherencia. Otra vez así con es. Elías. Elías se va al desierto y cuando está allá, ¿por qué se va? Y lo entrevista Dios. ¿Por qué se va? Porque aquella mujer estaba buscando para matarlo. Entonces él le dice a Dios, mátame. ¿Y por qué te quieres morir? Me quiero morir porque esa mujer me está buscando. Entonces, fíjate la incoherencia. Si te quieres morir, bueno, esperas a saber que te alcance. ¿Sí me entiendes? O sea, pero no podemos tomarlo a la ligera, porque parte de la condición es que se pierde el elemento del criterio, del análisis y del discernimiento desde el punto de vista espiritual. Así es. Ujú, Y si la persona no se siente, por en este caso el familiar, como que es la persona adecuada para manejar eso, que recomiende ayuda, ujú. que le busque Claro. con el permiso de Ujú. la persona siempre, a menos que no sea una intervención, que Amén. pueda buscar Ujú, allí. Y terminamos con esta pregunta que me parece súper interesante, Pastor Samuel Elías. La comparte: ujú. cómo tener y manifestar nuestra paz en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y que no nos veamos arrogantes, ya que el mundo no la entiende. Tremenda Muy pregunta, bien. ¿ah? Excelente, excelente. Desde la humildad, desde la sencillez, Eso, el mejor espejo y referente para nosotros es Jesús. Él enfrentaba los desafíos con una tranquilidad sobria, equilibrada. No entraba en pánico, pero ponía distancia entre él y el peligro.
Así El es. incidente del capítulo 4 de Lucas, cuando él sale a inaugurar el Espíritu del Señor. Eso era imagínense, era como que el discurso inaugural. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Espectacular. Y toda aquella audiencia está, wow. Hasta que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. No, ahí se lo toman arrestado. Ahí se presume agresión física porque lo toman, lo fuerzan y lo llevan a un lugar alto allí. Cuando vamos a Israel, se cree que frente al valle que le llaman el valle de Almagedón, para despeñarlo. Jesús se abre paso, se le sale, se le escapa y pone distancia. Tommy, estuve haciendo esa matemática, manejando desde ahí, desde Nazaret hasta Capernaum, donde él termina escondiéndose o poniéndose en seguridad. Por lo menos un día de camino, como mínimo. Así que usted ve a Jesús con seguridad, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, pero sobrio como todavía no es mi tiempo. Y la profecía no dice que me voy a morir despeñado. La profecía dice que voy a morir en la cruz. Con permiso, salió y se fue lejos de allí. Más de un día de camino. Así que ves a Jesús seguro, sobrio, equilibrado e inteligente. Excelente, excelente respuesta. ¿Cómo la experimentamos por medio de su espíritu? Y qué tremendo, ¿no? Ese aspecto de la Mm, humildad. Si mi madurez mm, se convierte en una intimidación mm. del otro, no es madurez, es religiosidad. Wow, Entonces, wow, esa wow. madurez expresa la humildad, expresa la templanza. Ujú. Y yo pienso, pastor, que mientras te escuchaba hablar, que es mejor que la gente le haga pregunta a uno que uno estar explicando por qué está en paz. Exacto, exacto. Tú lo que Sí, necesitas es es lo que mejor. yo tengo. Es mejor que la gente diga, ¿por qué Sí. tú estás en esa paz? Ujú. Porque la Y, 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 disposición y de de verdad, recibir la respuesta puede ser mejor que cuando nosotros se la claro, queremos imponer a la gente, ¿no? sí. Y recordar siempre, el pastor o amigo que nos escribió, que el mismo Señor hace la diferencia. Es que hay dos tipos de paz, la que da el Ajá, mundo y la que da Él. eso. Y la del mundo es ausencia de guerras, es ausencia de F-16 volando. ¿No se ha fijado que no hay F-17 volando sobre nuestra nación? Me refiero a los aviones estos de la Fuerza Ajá, Aérea. No, aquí no se ha disparado un solo tiro. ¿Ves que no es ausencia de guerra? Él dice, es que la paz mía es diferente. Y no es triunfalismo la paz, no, la paz es, me gusta el texto bíblico, a ver si lo así es. recuerdo, algo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no se puede explicar, no se puede explicar. Aquí estamos impartiendo la palabra, tenemos a la familia aquí, Tommy tiene a su esposa allí, tiene sus niñas, tiene su nieta, pero ustedes notan que estamos en paz y no tenemos que Así estar es. presumiéndolo, porque es que no depende de Tommy. Tú perdona, Tommy, pero es que esa paz que tú me estás reflejando, papi, tu sonrisa, yo veo que no viene de ti, Así pero es. tampoco la mía. Es una paz, déjame ver si lo digo. Me está llegando una frase espectacular que sobrepasa todo entendimiento. Entendimiento. Así es. Bueno, Exactamente. mi amado pastor Edwin Lemuel, qué gozo haber compartido este tiempo contigo. Bueno, Gracias por tomar tu tiempo. Separar esto en tu agenda fue de ayer hacia hoy. Así que eso se puede hacer nada ahí. más cuando estamos en cuarentena. Amén. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy, qué lindo. Sí, pastor, así es. Unas últimas Pero palabras ya para vamos. despedirte entonces de la audiencia y yo cerrar con unas palabras acá. Sí, muy bien. Mi closing o mi cierre lo di temprano. Paz. ¿Quiere una frase? Gracia y paz a vosotros. Paz. Tremendo. Gracias, pastor. Nos vemos pronto. Qué diferencia. Un Bueno, gusto mis poder estar amados, contigo. como pueden ver, estamos cerrando. Hemos hablado de las emociones que varían en intensidad. En ocasiones son espontáneas, en otras sobrecogedoras y llegan a ser para muchas personas hasta violentas. Y eso no significa que son demonios, sino que nuestras emociones están integralmente allí en todo nuestro ser, alma y cuerpo. Las emociones son el medio por el cual se expresa las actitudes y los pensamientos.
Usualmente nosotros sentimos lo que pensamos. Si usted se siente inferior a otras personas, lo que esa emoción muestra es su actitud sobre su propia identidad. Las situaciones o personas no son responsables de lo que nosotros sentimos. Esta crisis me está haciendo sentir esto. No es real. Nosotros somos responsables de lo que sentimos. Los eventos y personas en nuestra vida simplemente lo que hacen es que permiten que las actitudes establecidas, las expectativas, suposiciones y percepciones que nosotros tenemos produzcan una reacción emocional. Entonces, algunos piensan que si expresan alguna emoción en un servicio, eso de alguna manera es adámico, es carnal y es emocionalista. Y el efecto de esto es que en cada reunión de los santos parece que uno lo que está es en un funeral. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a racionalizar todo lo que se oye. Lo otro es el otro extremo, que son los que creen que la emoción es equivalente a espiritualidad, madurez y que toda reacción y expresión es el Espíritu Santo. Este grupo cae en ¿qué? En sensacionalismo, emocionalismo y en todo tipo de desorden. Entonces, los primeros le llaman nosotros somos de la palabra y los segundos le llaman nosotros somos los que tienen el fuego del Espíritu. A la verdad que la ignorancia es atrevida para experimentar emociones y que la vida de Cristo en nosotros puede controlar las emociones. Las va a usar como un medio expresivo de su propia vida y carácter en nosotros. A ese carácter de Cristo, Pablo le llama el fruto del Espíritu. Y aunque no son sentimientos emocionales, la expresión de ese fruto sin emociones sería fría, estéril e impersonal. Así que cuídate de los extremos racionalistas, de los extremos emocionalistas y permite que el fruto del Espíritu se exprese a través de tus emociones. Que donde haya ansiedad, llegue la paz. Que donde haya temor, llegue la confianza. Que donde haya ese tipo de miedos que viene como consecuencia de las cosas externas que nos están sucediendo, tú descanses en la perfecta paz del Señor. Si por su muerte y su resurrección Él nos reconcilió con Él cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos va a salvar de nuestras propias emociones por causa de su vida? Ahora tú tienes en ti la vida misma de Cristo. Y en este tiempo podemos crecer en ese entendimiento, en ese conocimiento de quien Cristo es en nosotros. Así que, mis amados, declaramos que el favor, la gracia de Dios sobre tu vida continúe en aumento, que tu vida no es una casualidad, no es un experimento, que tu vida tampoco es controlada por las cosas que suceden afuera, sino que el Señor no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una mente disciplinada, porque ahora estamos aprendiendo a pensar como una nueva criatura en Cristo el Señor y estamos renovando el espíritu de nuestro entendimiento. Adelante. Esta noche, no se pierdan, a las 8 de la noche, el apóstol Basilio estará compartiendo en esta serie que todas las semanas a las 8 traemos de parte de Rema, edificadores allí que están afirmando tu vida, estableciendo una palabra de vida, de poder y de transformación para esta temporada y para el resto de nuestra vida. Así que gracias por haberse conectado. Les bendecimos en el nombre del Señor. Bueno, pastor querido, gracias.